Buenos días, chicos. El día de hoy estaremos viendo lo que son corrientes totales, voltajes totales, corrientes por ramas o voltajes por resistencia de un circuito mixto, ¿no? Es importante recordar que para cada tipo de circuito, es decir, serie o paralelo, habían ciertas leyes, ciertas normas que respetar. Entonces, esas mismas siguen rigiendo en un circuito mixto. La diferencia es que al igual que cuando nosotros estábamos revisando las resistencias totales de un circuito mixto, recuerdo usted, estábamos analizando por pedazos del circuito, de la misma manera nos toca analizar nuestro circuito por pedazos, ya sea para calcular resistencia o para calcular voltajes, ¿no? Iniciando eso, dicho esto, vamos a iniciar la clase. Entonces, el primer tema que vamos a ver es corrientes totales en un circuito mixto, ¿no? En un circuito mixto, la corriente total va a ser igual, ley de Ohm, recuerda usted, rige ley de Ohm, voltaje total sobre resistencia total. Entonces, en el caso, le pone acá un ejemplo, si usted tiene el voltaje total de su circuito más la resistencia total, pues obviamente es fácil calcular la intensidad total, ¿no? Lo mismo sirve para voltaje, que vamos a ver más adelante. Ahora, las corrientes por rama. Existe corrientes por ramas únicamente cuando es un circuito en paralelo. Entonces, cuando a usted le pide, por ejemplo, ya vamos a ver un ejemplo acá, le pide la corriente de de una rama de un circuito, pues tenemos que aplicar fórmula de divisores de corriente, que son cuando las resistencias se encuentran en paralelo, ¿no? Porque usted recordará que en un circuito en serie, pues la intensidad es la misma. Entonces, vamos a ver este ejemplo, chicos. Ya le digo, para el circuito mixto no necesitamos nuevas fórmulas, simplemente las mismas que hemos estado ocupando, series, fórmulas para resistencias en serie y paralelo, pues son las mismas. Simplemente cada uno tiene que respetarse. Recuerde usted, obviamente cada uno tiene sus definiciones o sus parámetros bien establecidos que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, chicos, un circuito mixto. R2, R3 se encuentran en paralelo. Esta relación paralelo R2, R3, pues obviamente está en serie A, R1, ¿no? Entonces es importante que usted, por ejemplo, aquí ya comience usted a analizar los siguientes aspectos. Un aspecto muy importante que tenemos que analizar, porque aquí le pide, fíjese usted, encuentra la corriente a través de R2 y R3 de la figura 719. Entonces, quiero que usted se fije de lo siguiente aquí. Esta intensidad que recae sobre R1 es una intensidad total. ¿Por qué? Fíjese usted, si yo uno estas dos resistencias, R2 y R3, en una sola resistencia, el circuito me va a quedar de la siguiente manera. Siendo esta R1 y siendo esta la resultante R2-3, ¿no? Ya. Si usted se fija, esto de aquí, ¿qué es? Es un circuito ya en serie. Por lo tanto, la intensidad que circula por R1 va a ser la misma que circule por este conjunto de resistencias, ¿ya? Ahora bien, en el momento que la corriente está circulando por R1, que es la I total, ¿sí? Por aquí, llega a este punto, llegamos a este punto de aquí se divide, ¿no? Esta I total se divide en R2 y se divide en R3. Por lo tanto, ahí vamos a tener dos intensidades diferentes porque los valores de resistencia también son diferentes, son distintos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo hacemos este ejercicio, ¿sí? En primera instancia, lo que se hace con este ejercicio es calcular la resistencia total. Si es que yo puedo calcular la resistencia total, pues voy a poder calcular la intensidad total, ¿no? Entonces, tenemos acá ya, fíjese usted acá, la resistencia total va a ser R1 más la resistencia en paralelo de estas de aquí, R2, R3. Entonces, fíjese acá, aquí está la resistencia R2, 3, es la resultante de la resistencia en paralelo R2 y R3, ¿no? Más R1 porque está en serie. Entonces, reemplazamos datos. R1 es 1 kilo, R2 2.2 por R3 3.3, sumamos estas dos acá y obtenemos al fin una resistencia total de 2,32 kiloohmios, ¿no? Como ya tenemos la R total, pues obviamente podemos calcular la intensidad total con ley de Ohm. ¿Cómo calculamos la intensidad total? Con el voltaje total dividido por la resistencia
total. Fíjese usted, el voltaje total es 22 voltios, y la resistencia total acabamos de calcular 2,32 kiloohmios. Por lo tanto, tenemos una intensidad de 9,48 miliamperios, ¿no es cierto? Esta intensidad que acabamos de calcular de 9,48 miliamperios es la que está circulando exactamente por aquí. Es esta de aquí. Entonces, aquí tenemos ya una intensidad de 9,48 miliamperios. ¿Sí? Esta intensidad que está circulando solo, ojo, esta intensidad solo es de R1, porque en R1 llega a este nodo y ahí se divide, ¿no? Se divide para dos valores de resistencia. Por lo tanto, acá vamos a tener una I2, perdón, y acá vamos a tener una I3. Entonces, que yo sumo I1 más I2, me tendría que dar los 9,48 miliamperios, ¿no es cierto? Nuestra I1, y aquí vamos a tener nuestra I2. Ya, los 9,48 miliamperios se van a dividir. Entonces, desde ese punto de vista, si usted quiere verlo de una manera muy sencilla, pues simplemente analizamos este pedazo del circuito acá y tenemos de esta forma. ¿Sí? Y esto de aquí, chicos, ya es un divisor. Esto de aquí es un divisor de corrientes para dos ramas y tenemos una fórmula justa específica para esta. ¿Sí? Entonces, 9,48 miliamperios. ¿Bien? Listo. Por lo tanto, entonces, aplicamos nosotros aquí la fórmula para divisores de corriente, ¿sí? Para corriente de dos ramas específicamente, aquí podemos aplicar la fórmula directamente, o también tenemos una fórmula general para divisores de corriente, nos puede servir cualquiera de las dos, ¿sí? En este caso de aquí, pues, ya tenemos para dos ramas. Simple y llanamente calculamos acá para la rama número 2. Ay, lo siento, chicos, esto de aquí me friega la vida. Dale, quedamos. Ahí está. ¿Ya? Bien, la fórmula para calcular intensidades de dos ramas es esta de acá. ¿Sí? Quiero que vaya y haga memoria, haga recuerdo, ¿sí? Entonces aquí, como tenemos R3 y R2 están en paralelo, pues son las dos resistencias que se van a ocupar los valores de resistencia acá. Y como ya tenemos I total, pues simplemente obtenemos I2. Y 3, ¿cómo se va a obtener I3? I3, pues obviamente se va a obtener de esta fórmula de acá. La I total es igual a I2 más I3. De ahí despejamos I3 y sale que es igual a I total menos I2 y tenemos un valor de 3,79 miliamperios. Bueno, de esa manera hemos logrado ya calcular las intensidades por ramas. Bien, el siguiente ejercicio, si usted quiere revisarlo en su PDF, lo puede hacer, les voy a dar la página, ¿sí? Es la página 236. Entonces ahí está el ejemplo explicado con palabras. Yo le voy a ir explicando de una manera más rápida, ¿sí? Bien, listo chicos. En ese ejemplo me pide determinar la corriente a través de R4 y si el voltaje B sub S, es decir, el voltaje total es de 50 voltios, ¿no es cierto? Entonces, en primera instancia, lo que se puede hacer, recuerda usted lo que hicimos anteriormente, calcular la I total, de manera que yo pueda aplicar divisores de corriente y pueda calcular la intensidad de las ramas, ¿no? Entonces, en este caso me pide específicamente calcule, por favor, dice, la intensidad que circula por R4. Bien, entonces aquí tenemos que, aquí fíjense, por favor. Nos está pidiendo es esta intensidad de aquí que circula por R3 y aquí como tenemos R4 está en paralelo a R3, pues lo que tenemos ahí es un divisor de corrientes, ¿no es cierto? Y entonces para yo poder calcular I4 usando la fórmula de divisores de corriente, previamente a eso tengo que calcular es la intensidad 2. ¿Sí? Tengo que calcular la intensidad que circula por R2. ¿Sí?
Vamos a ver cómo manejamos este ejercicio. Listo. Muy bien, en primera instancia lo que hacemos acá es calcular la resistencia de la segunda rama de este circuito de aquí. Calculamos la resistencia de esta rama nada más. ¿Sí? Entonces, ponemos en paralelo R3, R4, sacamos la resultante y sumamos a la R2 y obtenemos así la resistencia R234, que es la que tenemos acá, de 538 ohmios, ¿no? Es esta de aquí. ¿Listo? Una vez que ya tenemos la resistencia de esa rama, pues simplemente podemos, simplemente podemos ocupar ya acá para calcular la intensidad por esa rama. Si ustedes se fijan, voy a hacer el concírculo acá, perdón, lo que está en un rectángulo es una rama y lo que está en círculo es otra rama, ¿no es cierto? Ya. Si bien es cierto, esta rama se subdivide en I3, E y 4. Pero bueno, por último podemos concluir que es una sola rama, ¿ya? Listo. Entonces, aquí simplemente, chicos, lo que está en rectángulo frente a lo que está en círculo está en paralelo. Por lo tanto, el voltaje de esa rama 1 es el mismo del voltaje de la rama 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este voltaje de aquí de 50 voltios es el mismo que se puede aplicar para esta rama de aquí y el mismo que se puede aplicar para esta rama de acá. Ya, entonces, con ley de Ohm, pues simplemente aplicamos I2, ¿sí? Esta es la I2, va a ser igual al voltaje, en este caso es 50, dividido para la resistencia de esta rama, que ya calculamos que era de 538 ohmios. Una vez que ya tenemos I2, nuevamente aquí sí podemos aplicar divisores de corriente de la misma manera que hicimos el ejercicio anterior, ¿sí? Se trata, chicos, aquí de tener muy buen ojo. O sea, usted tiene que darse en cuenta qué datos, qué datos del circuito le pueden servir para calcular lo que le pide, ¿ya? Eventualmente, al inicio sí se puede ser un poco complicado, pero con la práctica usted luego ya se va dando cuenta, ¿no? Entonces, justamente es lo que decíamos. Fíjese usted acá, entonces aquí ya aplicamos netamente la fórmula para divisores de corrientes de dos ramas, ¿sí? En nuestro caso tenemos acá R3, R4, si ocupamos la fórmula para divisores, y a continuación reemplazamos datos, R3 330, R4 560 acá, va a ser 330 más 560, R3 330, y la I2 que ya calculamos acá que era de 93 miliamperios, y de esa manera ya obtenemos nosotros la intensidad que circula por R4, ¿sí? Bien, voy a dejar hasta aquí este video porque no me permite subir al YouTube un video muy grande, ¿ya?